En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. Primer programa de este mes de diciembre, martes 5 de diciembre, 14 horas, un nuevo episodio de Hágase la Luz por TX Plus. Y aquí con mi partner Daniela González. ¿Cómo estás, Dani? Bien, súper bien, Danilo, ¿y tú? Bien, ¿listo para partir este nuevo episodio? Sí, súper lista y tengo yo la misión de la primera canción, sin más preámbulo, ¿te parece? Vamos directo a la canción porque queremos aprovechar el tiempo con una grandiosa invitada que se la vamos a presentar a la vuelta de la canción. Pero vamos con esa canción. ¿Cuál sería? Escuchemos entonces Somebody There de Robert Plant. Oye, ese pedazo de vocalista Robert Plant. Así que vamos con esta canción y nos vemos a la vuelta, les digo al tiro, con Analía Rojas, directora ejecutiva de Sera. Así que no se nos pierdan. Nos vemos en un par de minutos. With eyes that slowly open, that said about the wisdom for it to know. And living out of language, before one word I spoke, I heard the call. 'Cause there is somebody there, I know. There is somebody there, I know it's so. There is somebody there, I know. There is somebody there, I know it's so. Now high upon the mountain, where green has turned to gold and shine on so. Below the world's unfolding, unraveled and exploding. It was always so. I'm rolling and I'm tumbling through all your fields of plenty. Here I go. Come walk a mile beside me. Come love me and come guide me. The call, 'cause there is somebody there, I know. There is somebody there, I know it's so. There is somebody there, I know. There is somebody there, I know. The road calls to my heart and love will warm my blood. The sun will shine down evermore
Y después de Somebody There del gran Robert Plant, ya pueden ver a nuestra invitada esta tarde, día martes, una repetición de Plato. Analía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Danilo. ¿Cómo están ustedes? Daniela, qué gusto Hola. verlos. Oye, Bien, bien. muchas gracias por esta invitación. Además, en un contexto que ya lo vamos a comentar, pero sé que es una excepción a la regla porque yo ya tuve mi programa de este año, pero ustedes tan generosa y amablemente han invitado a Cera a una segunda ocasión, así que muy agradecida por eso. Sí, Oye, Analía, déjenme primero decir algo que probablemente no necesita ser dicho, pero algunos datos sobre Analía para aquellas personas que hayan estado viviendo debajo de una piedra, como se dice, ¿no es cierto?, en los últimos años y no sepa quién es Analía. Es economista de la Universidad Católica con muchísimos años de experiencia y tanto en la administración pública, en el sector público, como en la industria, en diversos segmentos. Y ella tiene dos roles muy importantes para nosotros en esta conversación. El primero, ¿no es cierto?, de ser directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, por un lado, y además es presidenta de la flamante Asociación también de Mujeres en Energía de Chile, que voy a hacer el disclaimer inmediatamente, de la cual yo soy primera vicepresidenta, para que no se diga que acá no comentamos nuestros conflictos de interés. Entonces, he ahí nuestra súper invitada, muy bienvenida, Analía, nuevamente, y empecemos la conversación, pues, Danilo. ya. Sí, mira, si no lo decías tú, lo decía yo, porque aquí estoy con la Asociación de Mujeres en Energía, así que había En plena. que mencionarlo, sí, por supuesto. Oye, Analía, nosotros estuvimos conversando acá en este programa muy poquito después de que tú habías asumido la dirección ejecutiva de ACERA. Casi un año y medio, no me acuerdo exactamente, pero hace rato. Y haciendo como una especie como de recuento de esto, queremos preguntarte a ti, ¿cómo tú, como persona, has llevado todo este proceso? Porque me imagino que tú tomaste el cargo con ciertas expectativas, las que se han ido cumpliendo o descartando durante este año y medio, porque han sido tiempos bien intensos en materia energética. Aquí, la persona, Analía Rojas, ¿cuál es tu resumen de este casi 2 años que ha estado a cargo de ACERA? Oye, gracias por la pregunta porque además me permite salirme un poquito del libreto cuando hemos estado además en muchas instancias. Ustedes saben lo fuerte que ha sido este fin de año, cuántos seminarios, webinars, Mm, encuentros, etcétera, hemos hecho. Y bueno, siempre obviamente la agenda se centra en los temas de interés, los regulatorios, ¿cierto? Los de negocios, etcétera. Y a veces hay poco espacio para hablar desde la experiencia personal. Para mí, bueno, Pulp Fiction, pues, o sea, tiempos violentos este año en Acera, tratando de aportar a la discusión. Te digo que sin falsa modestia, creemos que ha sido un año en donde hemos podido aportar desde lo alto, con harto fundamento técnico, pero con harta también convicción. Y eso nos ha llevado básicamente a tener un rol, ¿cierto?, dentro de la industria, ser representados dentro de distintas mesas de trabajo. O sea, ¿cuántas mesas hemos armado en 2 años, ¿no?, de trabajo? Fíjense que yo asumí en enero del 2022, como tú bien hacías referencia, Danilo, y estábamos en plena crisis de la seguridad energética respecto al abastecimiento. Era un año en donde todavía parecía que no iba a llover, estábamos con, bueno, el decreto preventivo de racionamiento eléctrico, y así ese fue el esquema en donde yo asumí. Y fíjate que a poco andar, una vez que ya se despejó el tema de la seguridad, porque llovió, básicamente, tuvimos entonces un giro de agenda hacia las primeras como temperaturas, ¿cierto?, más bajas respecto de un sector que estaba con algunos riesgos de empresas que habían sido bastante emblemáticas, además, en la entrada, ¿cierto?, al mercado y al suministro de contratos importantes en el mundo regulado. Y entonces el giro se enfocó, ¿cierto?, el trabajo de Acera se enfocó a esa parte, que es un poco lo que hemos estado todo el 2023 también.
Ujú. ¿Por qué lo menciono? Porque eso a nivel personal, cuando uno asume el liderazgo de una organización tan variopinta, con tantos roles, ¿cierto?, representados, con tantos giros de la industria que tratan además de incidir básicamente en la representación de sus intereses, la pone a uno en una especie de cuerda, ¿cierto? A veces más tensa, otras veces más floja, pero donde hay que tener mucho balance. Entonces, este año para Analía Rojas ha sido un año en donde ha aprendido a ser una equilibrista profesional, pero ya a nivel de Cirque du Soleil, ¿ah? Pero con el fondo tratando de entender dos cosas. Uno, que es el rol que uno tiene para poner, o para poner primero en la visión, ¿cierto? Además de las autoridades, del Parlamento, del Ejecutivo, de aquellos tomadores de decisión, cuáles son los mensajes que tiene la asociación. Pero para llegar a ese punto Ujú. es necesario trabajar los mensajes primero. Y trabajar los mensajes hoy día en una asociación como Acera, con más de 150 socios, con varios giros representados, los proveedores o tecnólogos, los generadores, los desarrolladores, las oficinas de ingeniería, los abogados y otros cuantos que son más bien aportantes al propósito, pero que no están en la industria específicamente. Por ejemplo, siempre lo menciono, nuestro socio que es una agencia de aduanas, o otro socio que es una agencia de comunicaciones, o sea que son proveedores de servicios, pero que igual están interesados, ¿cierto?, en contribuir a la transición energética, que es el propósito de Acera. Todo eso hace que uno sea, en el fondo, un gran receptor, tiene la exigencia de poner muchísima atención en todos los mensajes y en todos los requerimientos de nuestros socios. Y eso a mí particularmente, bueno, me desafía porque evidentemente tenemos que estar o yo tengo que estar con muchas antenas paraditas y ser capaz de recoger el, lo medular de los mensajes, ¿no? Y distinguir lo medular de lo accesorio, como decía al principito, a veces no es tan evidente a los ojos, pero trato de hacerlo lo mejor posible. Entonces, para mí, 2 años, bastante redondo, con mucha visibilidad, mucho esfuerzo de mi parte, ¿cierto? Para poder visibilizar a Acera en las instancias distintas, pero sobre todo en aquellas que logren en el fondo la incidencia y mover la aguja. Así que, resumen, un año exigido, pero muy, muy satisfecha, muy contenta. Yo creo que se me nota, además porque es como sinérgica la cosa. O sea, mientras más hacemos, más energía tenemos y más propósitos empujamos. Así que muy bien por ese lado. Bueno, Oye, Analía, Dime, tomo yo Anita. tomo ya la palabra para recordarles a todos quienes nos escuchan y ven que hace poquito se celebraron los 20 años de Acera, ¿no es cierto? Y nosotros lo mencionamos en el programa antes, algunas discusiones que dieron ahí. Yo tuve la gran oportunidad de participar en la moderación de un panel, pero eh, estos 20 años lo que hacen es llevar como a la reflexión. Eso es lo que nos gustaría hacer contigo. ¿Cuál crees tú que ha sido el hito más importante en la existencia de Acera en estos últimos 20 años? Y probablemente más importante aún, ¿cuál crees tú que es el próximo gran desafío para la asociación gremial que tú diriges? Claro, mira, los 20 años de Acera fue un momento más allá de toda la planificación del evento, que yo creo que fue un evento de primer nivel. O sea, nosotros quedamos muy satisfechos, pero más que nada también por la recepción, la retroalimentación que tuvimos de nuestros socios y de todos los participantes. Fíjate que hicimos un evento, Daniela y Danilo, a nivel muy de clase mundial, pero absolutamente gratuito y accesible para todo público, bastaba con una inscripción nomás, ujú. que en otras instancias, digamos, donde se organizan este tipo de eventos, siempre hay un cobro, una entrada, no son baratas, y exige entonces la financiación, ¿cierto?, de las empresas o de las mismas personas que quieren asistir. Nosotros hicimos un evento de acceso universal, gratuito, ¿cierto?, libre y ahora, y pasamos entonces nuestros mensajes a propósito de armar una parrilla de contenidos que en el fondo fueran
graficando cuáles eran las preocupaciones de la agenda y de los mensajes que nosotros queríamos instalar. ¿Cuál es el gran mérito de los últimos 20 años en términos de esta asociación, ¿cierto?, que se conforma el año 2003 con personas muy visionarias, pero también en forma, no voy a decir espontánea porque pareciera ser eso que significa no planificada, pero era más bien a pulso, o sea, con puro ñeque, con puro impulso de tratar de establecer la participación, ¿cierto?, de energías renovables en una matriz eléctrica que estaba muy poco diversificada y cuya la primera promoción en el fondo que se trató de levantar, acuérdense ustedes, era más bien por un tema de seguridad energética. Era para diversificar las fuentes de energía, a propósito ya de algunos atisbos, ¿cierto?, de cortes de gas. El 2003 todavía había habido un corte de gas, el 2001, pero recuerden que era casi a propósito de un problema de tipo sindical entre los trabajadores de un gasoducto específicamente que alimentaba, ¿cierto?, nuestro suministro de gas a Chile. Pero ya teníamos un par de señales, ¿cierto?, de, además, crisis de precios de petróleo y de gas y de carbón, etc. Entonces, fíjense que ustedes, la primera instalación fue de las energías renovables como una respuesta a la diversificación de la matriz. Pero la cuestión climática tenía que pasar muchos años todavía, ¿cierto? Para casi el 2014 o 15, de repente cuando se firma el Acuerdo de París en el 2015, ahí empieza a ser una cuestión ya relevante desde el punto de vista además de los compromisos del Estado. Entonces los primeros, diríamos nosotros, 12 o 13 años, la verdad es que Acera impulsó una visión y además lo más importante, que yo creo que ahí contesto tu pregunta, Daniela, el mérito fue derribar los mitos y las falsas, ¿cierto?, un poco la falsa información respecto de que las energías renovables finalmente, como alguna vez me dijeron en la CNE, servía solamente para prender jugueras, ¿ya? Entonces yo creo que los primeros 10 años fue un trabajo arduo para poder desinstalar mitos, bueno, acompañado obviamente de lo que pasó en la industria a nivel mundial, la baja de los costos de los fabricantes, los paneles solares, ¿cierto?, la eólica, y segundo, la sensación, ¿cierto?, de que había mayor seguridad también energética a propósito de incorporar renovables y no lo contrario, ¿ya? Entonces, eso yo creo que fueron los primeros 10 años. Hoy día, ¿cuáles son los desafíos para los próximos 10, 20 años? Y yo te diría que casi también me gustaría que me hicieran la pregunta del próximo año, porque el largo plazo tiene distinciones sobre el corto. 2024. Bueno, el 2024 yo creo que indudablemente no solo para Acera, sino que para el mundo eléctrico, para la industria, para todos aquellos que colaboramos en este propósito, ¿cierto?, de tener una matriz electrificada, y además renovable y renovable con almacenamiento y nuestros propósitos de hidrógeno verde y todo, van a ser la discusión tarifaria sobre cliente final. Eso, si no sabemos atender respuestas respecto de los niveles de tarifa que hoy día tenemos, y qué es lo que vamos a hacer básicamente con esta sensación instalada de que tenemos tarifas caras, que no han logrado, ¿cierto?, la promesa de la rebaja, que fuimos además a los matinales a decir en el año 2015 que esto iba a ocurrir tarde o temprano, ¿cierto?, o más temprano que tarde, que se iban a rebajar las cuentas eléctricas a propósito de la entrada de los renovables. Si no logramos trabajar ese tema de forma fundamentada, con una discusión de altura, de poder hacer comparativas de escenarios que fueran, en el fondo, entender qué hubiera pasado si no hubieran estado las renovables versus un mundo donde sí están, yo creo que esa es la discusión más sincera que debemos tener en el 2024, atendiendo además la realidad regulatoria, los desafíos legislativos que hay respecto a un proyecto de estabilización de tarifa y de subsidio eléctrico. Así que ese va a ser el foco. Y yo creo que ahí el rol de la industria renovable es muy clara para poder entonces establecer cuáles son esos mitos también y esas realidades que hay que despejar respecto a los niveles tarifarios que hay hoy día. Para los próximos 10 años, 20 años, bueno, yo diría que es la consolidación de las energías renovables, del almacenamiento, de entender si esta matriz eléctrica basada 100% en energías limpias, locales y baratas es o no posible, porque hoy día en el fondo
La Dani me ha escuchado montones de veces, tú también, Danilo, decimos, oye, qué buenas cifras tenemos, ¿no? 35,5% de renovables no convencionales en la matriz eléctrica, le agregamos un 23% de hidroelectricidad, estamos llegando al 58% tranquilamente, ¿cierto? Evidentemente eso es una muy buena cifra para el nivel además de la región. Entonces la pregunta es, ¿cómo consolidamos ese otro 42% que falta por descarbonizar o desfosilizar? Que eso en el fondo, ahí hay dos factores, magnitud, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que reemplazar? ¿Cuántos gigas de carbón, gas, etcétera? Que ustedes me lo han escuchado siempre también hablar a propósito de nuestro estudio de Acera. Y segundo, ¿en qué velocidad? O sea, al final sabemos que al 2050, ¿cierto? Está esta promesa, esta visión de la carbono neutralidad del sector eléctrico. Fíjate que el sector eléctrico la meta es al 2040, ¿ah? Pero entendemos que hay restricciones y hay hoy día desafíos, ¿cierto? Y también problemas que pueden ralentizar o demorar un poco esta conversión o esta transformación del sector. Entonces yo te diría que ahí están los dos temas, tarifas para el 2024 y velocidad y consolidación de ese resto de matriz eléctrica de generación que todavía depende de los fósiles. Queremos entrar en esos dos temas, en tarifas y en descarbonización. Y en el primero hay un meme que seguramente, un sticker que a todos nos ha llegado, que dice hemos sido engañados. Que con falta de ortografía declara que, no sé, cierto engaño, obviamente, como dice la palabra. Tú lo dijiste, el 2015-2016, de alguna manera, personeros público-privados estuvieron en matinales, en prensa, diciendo que las tarifas iban a bajar a raíz de la penetración de energía renovable. Pero no solamente el 2015, porque después el 2019, cuando se empieza a trabajar el PEC 1, se trabaja pensando que la curva venía después a la baja, y el PEC 2 también hace la misma suposición. Y luego de ello, muchos expertos y expertas del sector, y también tú lo has dicho, esto como de que la transición no es gratis, tiene costo, y tenemos que sincerar esto frente a la ciudadanía. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la predicción se quedó en eso, solo en una predicción? Y entrar un poco más en el detalle que tú hablas de este desafío del 2024, es como, ¿qué tenemos que hacer tanto internamente en la regulación, etcétera, pero también de cara a la ciudadanía, que al final es la que pone la plata arriba de la mesa? Claro, mira, a ver, ¿cómo abordar esta discusión? Porque hablamos a veces así como la verdadera razón del alza de los costos de la energía eléctrica en Chile, se dan titulares, etcétera. Sí. Pero yo diría que hay que, primero, cuando digo yo sincerar, fíjate que hay que poner los números en la mesa y establecer hoy día un análisis bastante como detallado de por qué tenemos los precios que tenemos en los contratos, ¿no? Y sobre todo en aquellos contratos regulados, que es donde básicamente las políticas públicas además tienen que enfocarse para ver qué es lo que está pasando. Creo yo efectivamente que la discusión de los incrementos de tarifa eléctrica está lejos de terminar. Vamos a seguir conversando de eso, como yo auguro, entre el 2023, lo que queda este año, y el 2024, pero hay que darse cuenta de algunas cosas. Fíjate que los precios de la energía de algunos contratos que actualmente abastecen los clientes regulados están en niveles de $280 el megawatt hora, que en el fondo es un récord, yo creo que en este tipo de contratos. Estos son los contratos que además representan, fíjate que estaba viendo aquí el término de cuáles son los contratos más caros que hoy día abastecen los clientes regulados, y hay casi un 60% que está en el fondo con precios muy caros, ¿ya? Ese 60% corresponde a contratos que hoy día están abastecidos por fuentes fósiles, indexadas también a diésel, carbón y gas natural. Y ahí entonces hay un problema, porque esa representación dentro del mundo regulado es alta, ¿ya? Estos son los contratos que fueron suscritos por las generadoras convencionales, por allá en los procesos obviamente
previos al 2015, 2012 y 2013 hay algunos, Sí. pero también en algunas posteriores donde todavía había participación, ¿cierto?, de generación térmica. Ahora, este 57% de energía que está en ese tipo de combustibles, bueno, obviamente tenían una razón de ser. ¿Ah? Yo creo que mi punto acá es, porque de repente salen discusiones así como, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esos contratos? Los votamos, ¿ya? Y quiero ir derecho al punto para, en el fondo, despejar cualquier duda sobre la posición de Acera, además, respecto a esto. Nosotros lo que decimos es, primero, miremos cuáles son los contratos, por qué es tan caro, cuál es la razón de que esos contratos hoy día estén en los niveles de estos $280, ¿cierto?, el megawatt hora, y cuánto representan dentro del mundo regulado, y sin embargo entender que fueron contratos que fueron suscritos en un momento donde las reglas eran esas. Fíjate que en esos momentos la subasta, fíjate, primero no tenían los bloques horarios, y segundo, no estaban obligados a presentar o adosarse a proyectos específicamente. Había contratos de energía, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que hay una cuestión importante, porque nadie está diciendo que hay que votar los contratos, pero no nos pasemos de tejo, ¿cierto?, para culpar en el fondo a las energías renovables no convencionales de precios que hoy día son caros, ¿ya? La energía renovable no convencional hoy día representa solo el 27% del total de esta energía contratada que está abasteciendo a clientes regulados. Y por lo tanto, lamentablemente, los hogares chilenos están tremendamente expuestos a las alzas de los precios fósiles en el fondo que tenemos a propósito, ¿cierto?, de la guerra Rusia-Ucrania, de las alzas de precio de carbón y otros fósiles, ¿cierto?, y también a las alzas de costos de logística que son una herencia, fíjese, del mundo post-COVID. ¿Ya? Entonces, estos precios de combustibles fósiles son 3 o 4 veces mayores, ¿cierto?, de lo que costaban antes de la pandemia, antes de la guerra, y por lo tanto hoy día efectivamente el sistema se ve muy estresado por estos contratos. Ahora, gran parte de la protección que tenemos hoy día, fíjate, se da también por el hecho de tener contratos baratos, que en el fondo empiezan a entrar con energías renovables a partir del año 2015 específicamente. Y la pregunta es, ¿cómo hubiera sido el nivel de precios de contratos regulados si esas renovables no hubieran entrado nunca? ¿Ya? Que también está un poco en la lógica de entender cuáles son los contratos más baratos que existen hoy día en el mundo de clientes regulados, y que, fíjate, corresponden a casi todos aquellos precios en el fondo ofertados por empresas renovables a partir del año 2015 en adelante. Tomamos los 10 contratos más baratos, tenemos efectivamente precios que van, yo tengo una tablita aquí, la voy a mirar a propósito de que el dato mata relato. Tenemos precios entre $28 y $52. Ustedes tomen los 10 contratos más baratos que están hoy día abasteciendo clientes regulados, y ese es el rango de precios que tenemos todavía vigente. Tienen energía más chiquita, o sea, hay un tema de volumen de energía, sus contratos no tienen todavía tanta energía comprometida, pero es por eso mismo que tenemos que tratar de mantener, ¿cierto?, sobre todo la salud financiera de esas compañías que están abasteciendo estos contratos, y que además en los próximos años comenzarán a abastecer también otros contratos a propósito de que entran en vigencia nuevos contratos que fueron licitados en años posteriores. Anita, se nos ha pasado súper rápido el tiempo en esta ya primera parte. Vamos a hacer una pausa, pero para eso antes te vamos a invitar a elegir la primera canción que quieres compartir con nuestro público Oye, seguidor. Sí, qué honor además, porque además uno se entusiasma con eso, uno se siente DJ total, que es un sueño mío, pero no cumplido todavía. Solamente pongo canciones ahí en el karaoke. Oye, pero me encanta una canción que estábamos hablando ahí con Danilo, una gran pieza pop rock de Jesus Jones que se llama Right Here, Right Now, y que tiene un trasfondo histórico súper interesante porque es una canción que hace
un honor, ¿cierto? Le rinde honor a la caída del muro de Berlín, y por eso habla de que right here, right now, this is the place I want to be, o algo así, o sea, es el lugar donde yo quiero estar. Y lo hago muy símil a nuestra sensación, así como profesionales de la industria eléctrica, que es el momento en donde queremos estar en las discusiones. Así que vamos con esa canción. Vamos. Perdón, ¿cómo se era? Jesus Jones, Right Here, Right Jesus Now, Jones. en Hágase la Luz por TX Plus. Volvemos en un par de minutos. Woman on the radio talks about revolution when it's already passed her by. Bob Dylan didn't have this to sing about. You know it feels good to be alive. I was alive and I waited. I was alive and I waited for this. Right here, right now. There is no other place I wanna be. Right here, right now. Watching the world wake up from history. I saw the decade end when it seemed the world would change at the blink of an eye. And if anything, then there's your sign of time. I was alive and I waited. I was alive and I waited for this. Right here, right now. I was alive and I waited. I was alive and I waited for this. Right here, right now. There is no other place I wanna be. Right here, right now. Watching the world wake up from history. Right here, right now. There is no other place I wanna be. Right here, right now. Watching the world wake up from history. Right here, right now. There is no other place I wanna be. Right here, right now. Watching the world wake up. Seguimos acá en esta tarde de Hágase la Luz por TX Plus con la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Analía Rojas. Y Daniela, tu turno. Una pregunta, sigamos con esta conversación en este capítulo de Hágase la Luz. Mira, hemos abordado probablemente todos los temas, pero vamos a tratar de profundizar en algunos de ellos que son especialmente relevantes, ¿no es cierto? Hemos conversado ya del proceso de descarbonización, pero frente a este gran desafío, ¿no es cierto? Y gran propósito, siempre está la discusión, quizás hoy día menos presente que en la administración pasada, ¿no es cierto? Que el punto era la fecha de cierre de las centrales a carbón, y después se juntó con también, ¿no es cierto?, otro proyecto de ley que cerraba también las centrales a gas, ¿no es cierto? Entonces ahí era como la fecha clara, específica. Ahora más bien hablamos que yo creo que hay bastante consenso de que
que se tiene que acelerar, ¿no es cierto?, la descarbonización, al tiempo que también se permite que el sistema evolucione de manera tal de poder seguir suministrando la energía, que es lo relevante, ¿no es cierto?, de forma segura y con los atributos que el sistema requiere. Entonces, ¿cuál crees tú que es la velocidad adecuada para llevar a cabo este proceso de descarbonización, y en particular la salida del carbón y el gas, que probablemente esto último, una discusión bastante más, menos resuelta, ¿no es cierto?, el tema del rol del gas durante la transición. Sí, fíjate que hemos estado en hartas discusiones y hartos foros, eh, y además como uno ya lleva sus años en este loop, ¿cierto? Que intenta responder si se puede o no se puede sacar el carbón, cuándo es eso, en qué condiciones. Entonces, lo que se estableció, fíjate, a propósito de estas discusiones de los proyectos de ley que mencionaba Daniela, uno que intentaba cerrar todas las centrales de carbón al 2025, y otras que se intentaba cerrar todos los fósiles, ¿cierto?, de generación eléctrica al 2030. Esos eran los dos proyectos de ley que en la administración pasada se estaban discutiendo en el Congreso, y por eso salieron además tantos estudios. Acera particularmente desarrolló, creo sin falsa modestia de nuevo, decir que es uno de los estudios más completos que tenemos de descarbonización y escenarios modelados, para entender cuáles eran esas famosas condiciones habilitantes que permitían el retiro del carbón y qué tecnologías eran más eficientes que entraran a propósito de su LCOE a, en el fondo, proveer energía y atributos de balance a la red para poder entonces hacer el retiro del carbón en forma responsable. Nosotros ese estudio, fíjate que a pesar de que lo desarrollamos en 2021 y lo promovimos como resultado en el 2022, sigue teniendo resultados y conclusiones bastante vigentes. La primera es que efectivamente hoy día tenemos condiciones habilitantes que se han desarrollado, más otras no, ¿ya? Y eso en el fondo pone una alerta, una amenaza en el proceso de retiro. Yo te diría que no en el carbón, pero sí en el gas, ¿ya? A pesar de todo eso, y a propósito de las modelaciones últimas que han habido en el sector, entiendo que SPEC con ICI también desarrollaron un estudio de desgasificación del sector eléctrico, se presentó hace pocos días atrás. Le da un rol al gas, pero no es estratégico. Es de una porción bastante menor respecto de, en el fondo, los otros desarrollos que sí hay que hacer. Es estratégico la entrada de eólica, la entrada de almacenamiento y en otras medidas, ¿cierto?, de otros tipos de tecnologías que tengan capacidad de proveer estos atributos que además pareciera ser que nos dimos cuenta hace poco tiempo atrás de que eran hiper necesarios en la red, ¿no? Yo creo que es una discusión que los entendidos sabíamos bastante bien que no era posible hablar de descarbonización y solamente fijarnos en energía, ¿no? Pero pareciera que para otros mundos, digamos, esto fue un descubrimiento de que teníamos que tener electrones, ¿cierto?, que además de ser verdes, tenían capacidad de balance y de equilibrio, ¿cierto?, de inercia, de estabilidad de red, que son aquellos entonces hoy día que estamos persiguiendo introducir en la red. ¿Cuál es la visión que tenemos desde Acera? Mira, yo creo que al final, y lo digo pero muy responsablemente, la pelea, la primera, hay que darla para sacar todo el carbón, ¿ya? O sea, esa es la mayor de las concentraciones, el mayor de los focos de la política pública. Creemos que igual el mercado va a ser bastante a propósito de, naturalmente, ir retirando las centrales a carbón, y tenemos empresas que han dado muestras de ese compromiso, pero también desde la evaluación racional, ¿no? Que corresponde a, económicamente, entender de que hoy día no es más rentable utilizar carbón en la central. Entonces, en ese sentido, yo creo que el adelantamiento del carbón se va a producir más bien como una respuesta de mercado, más que una respuesta regulatoria, ¿ok? Ahora, ¿con qué se completa eso que el carbón va a dejar de proveer? Que no es solamente energía, sino también todas las condiciones, hoy día operación a mínimo técnico, o ciertas operaciones que son fuera de orden de mérito, pero que proveen un balance de red. Bueno, ahí la discusión entonces es si podemos aumentar rápidamente
la provisión de renovables con almacenamiento versus gas, ¿no? O sea, yo creo que ahí está la discusión de las señales para los agentes. Por eso es tan importante la señal del reglamento de potencia, Pero hace que poquito. ya nació este niño, digamos, que costó tanto engendrarlo, fue tan deseado, ¿cierto? Tan cuidado. El niño igual nació con algunas objeciones, porque hay observaciones desde distintas visiones y distintas miradas que no terminan con satisfacerse del resultado del reglamento. Pero mira, yo quiero hacer un énfasis en lo siguiente. La famosa tabla de la cual todo el mundo habla, ¿no? Bueno, está dentro de un transitorio, ¿ok? Entonces pongamos las cosas un poco en contexto. Es un transitorio, dura 10 años, efectivamente, y esta tablita lo que hace básicamente es establecer un premio por el solo hecho de existir, ¿no? O sea, así lo pongo en términos muy simples, porque en vez de aplicar el mismo criterio, o más bien la misma visión metodológica que se le da a las otras tecnologías, que busca performance, ¿no? O sea, más allá de que existan, busca la performance, la disponibilidad real en las tecnologías renovables y por supuesto también en las térmicas y en las de hidro, con regulación, con capacidad de regulación de embalse. Al almacenamiento, simplemente por el hecho de estar, se le paga, ¿no? Y ahí salió la tablita del 1 a 5 años de duración de los sistemas de almacenamiento, además eléctrico, que era también un punto que hizo Acera en sus observaciones de que esto tenía que ser, en el fondo, para todos los tipos de tecnología que fueran capaces de ofrecer suficiencia, ¿no? En términos de almacenamiento y de suficiencia. Bueno, mis comentarios es que tenemos claramente un propósito que es político, ¿ya? Que es, a propósito de favorecer la instalación de estos tipos de almacenamientos en la red, y como la potencia siempre ha sido un juego de suma cero, ¿ya? Si tú le das más a una, tienes que quitarle a otra, ¿ya? Y ahí la pregunta es, ¿a cuál de las tecnologías que queremos desincentivar en el mediano y largo plazo, ¿cierto?, en la red, que básicamente es la térmica, si eso es o no básicamente justo? O sea, estamos trasladando ingresos desde la termo hacia el almacenamiento, y también algo que a mí, por lo menos como directora ejecutiva de Acera, me preocupa, es que también estamos haciendo transferencias desde la hidro, ¿ya?, de embalse de gran escala, que también en el fondo se ve castigada por este proceso de transferencia de la suficiencia al almacenamiento. Entonces yo creo que son temas que igual hay hoy día un poco de conversación activa. No hemos tomado todavía una posición en Acera respecto de qué vamos a hacer respecto del resultado, ¿cierto?, que está, entiendo yo, ya enviado a la Contraloría, pero yo te diría que hay un tema. Ahora, corolario de esta conversación, había que tener una señal de almacenamiento, o sea, había que sacarla. Ya está, ¿me entiendes? O sea, siempre lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo creo que la señal correcta es decir, en el largo plazo no queremos fosilizar la suficiencia, ¿cierto?, de nuestro sistema, por lo tanto tenemos que ir hacia esta otra tecnología, pero podría haber sido mejor, pero no es tan mala como efectivamente podíamos haber pensado que era esta metodología ELCC, que castigaba tremendamente a la solar y a la eólica en menor medida, pero que fue básicamente un ruido grande que tuvo la industria. No queremos normativa, ¿cierto?, que tenga ruidos precisamente en las tecnologías que queremos incentivar e instalar en el largo plazo. Oye, Analía, oye, no estamos peleando, pero Sí, hay un tema del que no se habla tanto, y probablemente porque no tiene que ver con la tecnología, ¿no es cierto?, de más largo plazo, o por lo menos en este mediano plazo, ¿no es cierto?, de adaptación a sistemas 100% renovables. ¿Cuáles van a ser las tecnologías competitivas? Como podría ser el tema del gas, ¿no es cierto? Pero, pucha, ¿qué pasa con el diésel, Analía? Porque el diésel, no solamente en el propio estudio de Acera, que a mí me tocó comentarlo, y por lo tanto me lo leí en su oportunidad, me lo estudié, no se descartaba, decía que finalmente la punta siempre va a tener que ser con unidades diésel,
porque la alternativa era muy cara, era demasiado cara. Entonces hay un tema de punta, ¿no es cierto?, del sistema, pero también hay una gran cantidad, que a veces la gente se le olvida, de diésel de respaldo que opera frecuentemente para cortar punta por parte de los clientes. Una señal muy Entonces, rara. entonces tenemos muchos megas en diésel operando más frecuentemente de lo que uno quiere. Se siguen construyendo edificios donde el respaldo es diésel. O sea, no, como que la discusión sobre el sistema eléctrico y sus fuentes queda a nivel macro, pero no alcanza a permear a veces en la solución más micro que igual suma o no. ¿Les preocupa hacer a eso o no es un tema Mira, nos que sea preocupa del... porque, no, por supuesto que nos preocupa. Yo solamente recordar, voy a ir a alguna cifra muy macro, y ustedes me pueden decir, mira, pero esa cifra ya es una volada porque te fuiste a la cifra macro, pero es importante. En el año 2022 importamos 22.500 millones de dólares en fósiles, Ya. entre gas, carbón y diésel. El más caro es el diésel, ¿ok? Y luego de esa porción, obviamente, hay una parte que va al sector eléctrico y otra parte que va a otros usos directos como fuente primaria de industria. Pero el 2021, un año antes, más o menos los mismos volúmenes de gas, carbón y diésel, habíamos gastado 13.500 millones de dólares. O sea, es en un año, ¿ya? Y producto obviamente de las alzas de los precios internacionales, tuvimos un gasto incrementado en forma terrible, que en el fondo solamente nos dice, mira, qué poco eficiente esta economía que sigue dependiendo, ¿cierto?, de combustibles fósiles y especialmente de aquellos caros, ¿no? Entonces, para contestar y aterrizar tu pregunta, Dani, claro, nosotros vemos con preocupación cómo hay una señal de precio que sigue incentivando la instalación de motores diésel para la respuesta a la demanda de punta, que en el fondo nosotros pensaríamos, ¿no?, que es posible abastecer con otras tecnologías flexibles, además, que en el fondo deberían estar presentes. O sea, puesta en el blanco y negro, en el sí o no. Si para abastecer punta es necesario despachar gas, bienvenido sea, ¿no? Un gas que además tiene la mitad del CO2, no es que no sea contaminante, pero tiene la mitad del CO2 del carbón, ¿ya? Y además en términos de diésel también es mucho menos contaminante. Entonces, creo que esa respuesta de utilizar tecnologías flexibles para la respuesta al horario o a la demanda de punta, también hay una discusión de fondo en donde Acera un poco tiene que aunar criterios, ¿cierto?, para poder ir con una posición al ministerio, que es si somos capaces de remunerar o no esa flexibilidad. O sea, si a las máquinas de gas hay que pedirles que ciclen, ¿ah? ¿Y cuántas veces pueden ciclar en el día, en la semana, en el mes? Bueno, la pregunta es cómo vamos a remunerar ese ciclaje para poder dar partida, ¿cierto?, a máquinas que en el día no están despachando a propósito de la gran penetración renovable que queremos incentivar, ¿ya? Esa discusión de flexibilidad, ustedes, amigos queridos, ¿cuánto tiempo estuvimos discutiendo una estrategia de flexibilidad o de remuneración a la flexibilidad? ¿Y dónde está? ¿En qué cajón quedó esos documentos? En ninguna parte. Ya. Entonces, ahí vamos retomando, por eso te digo, el abanico regulatorio de desafío es tremendo. La flexibilidad creo yo que no va a poder avanzar en más discusiones de descarbonización si no abordamos el tema de la flexibilidad, donde todos estos elementos en el fondo están presentes. ¿Qué tipo de tecnología queremos incentivar para que responda a la demanda de punta? ¿Qué tipo de tecnología tiene que tener remuneración para proveer atributos de flexibilidad? Y los otros atributos que también son necesarios, como renovables que puedan aportar a la estabilidad de la red, a propósito de algunos ejemplos muy de laboratorio todavía, pero que en el fondo van a poder instalarse en los próximos años. El otro día teníamos una acalorada discusión, un debate a propósito de por qué habíamos incluido en el panel de los 20 años de Acera un panel específico de grid forming, ¿no? Y había una visión que decía, oye, a lo mejor el grid forming no es necesario. El grid forming es
una tecnología de punta que va a permitir, ¿cierto?, la modulación de la red en términos de aportes de estabilidad y de frecuencia seguramente, en base a sistemas basados en inversores. Pero fíjate que hoy día hay otros atributos que también presenten las tecnologías, por ejemplo, de la hidro de gran escala o del gas, podrían proveerse rápidamente. Entonces, bueno, nosotros defendimos el punto del grid forming porque forma parte de la lógica y de la cadena de valor de la industria de las energías renovables para poder abastecer la red con una respuesta además de tecnología de punta, ¿no? Pero igual, como yo soy una persona racional y tengo esa capacidad siempre de escuchar un poco qué es o cuáles son las preocupaciones de los otros agentes donde tenemos que además buscar consenso. No, fíjate que me hizo bastante sentido de darle una vuelta a qué es lo que tenemos que atender en los próximos años, en vez de lanzarnos a ciegas, ¿cierto?, en un proceso de reconversión de la red y de los equipos y la infraestructura que permite la mayor penetración renovable, ¿ya? Eso, evidentemente, juega con la velocidad de la descarbonización. ¿Ah? Entonces es un finísimo equilibrio, pero yo te diría que el panorama de reformas regulatorias, ya nombramos por lo menos 2 o 3, pero agrégale la de distribución, o sea, tenemos una tamaña tarea, ¿cierto?, en los próximos años a propósito de ese listing que hay de temas pendientes. Oye, Analía, estamos llegando al final, pero hay una pregunta, por eso te pido que si la podemos contestar rápida. No es menor la pregunta, entonces hago un esfuerzo muy grande. Porque cada vez que aparece una asociación gremial en el sector, uno dice, ¿otra más? Pero este año apareció una asociación gremial que yo creo que es muy distinta, tiene un fin especial. Ustedes saben a lo que me refiero. Quizás aquí, Daniela, tú pasas al bando de las entrevistadas porque me encuentro con la presidenta, la primera vicepresidenta de la Asociación Gremial de Mujeres Energía de Chile. Preguntarles a las dos cuáles son las motivaciones que están detrás de esto, que pueden ser obvias, pero hay que preguntarlas. Pero también, ¿cuál es la misión especial que está en esta nueva agrupación en el corto o mediano plazo? Es decir, si nos puedes contar un poco qué es lo que está detrás de esta nueva asociación gremial en nuestro sector. Sí, mira, a propósito de esto, estaba buscando aquí rápidamente una columna que publicamos hace poquito en Revista Electricidad, que fue un trabajo además conjunto con la directiva, que respondía a la pregunta, ¿por qué una asociación de mujeres en energía? ¿Ya? Y básicamente decir que nos han preguntado bastante, ¿eh? O sea, no creas que tu pregunta, Danilo... No inventé la pólvora con la pregunta. Claro, ¿no? Y algunas muy en buena onda y otras en onda así como más perspicaz, como media irónica, así como, bueno, ¿y qué más se les va a ocurrir ahora? ¿Ya? Entonces, yo creo que el tema es que el proceso de la transición y transformación de un mercado eléctrico, pero dentro del mercado de la energía, requiere de miradas distintas. Y esas miradas distintas tienen que incidir en políticas públicas, pero también en el sector privado, en lo que hacemos al día a día. Y eso no se hace, en el fondo, pensando como se ha pensado siempre, ¿ya? Yo te diría que ese es el concepto más general, ¿ya? Y luego cuando miramos quiénes son los que piensan, o los que han estado conduciendo los procesos de desarrollo, de la operación del mercado, del sistema, bueno, vemos que efectivamente esto es una industria muy masculinizada. Y es ahí entonces donde viene la necesidad de meter o de introducir mayor participación femenina en el mercado eléctrico, el mercado de la energía. Y yo siempre lo he contado a propósito muchas veces de esta misma conversación, desde este chat en donde empezamos a básicamente conocernos, un grupo de mujeres, empezamos 7, luego multiplicamos a 30, luego fueron 100, 200, no sé, hoy día hay 1024 mujeres en un chat que se llama el chat de Mujeres en Energía, y desde ahí entonces, básicamente cuando ya teníamos una masa crítica muy importante de mujeres en este chat, que era un espacio que además era muy apreciado, es muy apreciado, porque hay intercambio técnico, F5, ¿no? Actualización de las cosas que están pasando. Nos dimos cuenta, este grupo de mujeres que lidera además esta primera directiva, que era necesario formalizar esto en una asociación, ¿ya? O sea,
ese chat que dio una cabida y una mirada transversal a mujeres que están en la industria del gas, en la industria renovable, en la industria de los fabricantes, por ejemplo, en los abogados, en las comunicaciones. O sea, hay un variopinto también rango de profesiones en este chat. De ahí surgió la idea de formalizar esto en una asociación. Hicimos estatuto, hicimos la inscripción de la asociación, y ahora estamos en un proceso muy, diría yo, intenso de captación y de enrolamiento de socias. Tenemos 162 socias al día de ayer, donde celebramos además nuestra asamblea de mujeres en energía, la semana pasada, perdón, y faltan hacer algunos procesos ahí de aceptación, pero al final vamos a terminar el año con casi 200 mujeres formalmente registradas, inscritas y participantes de esta asociación de mujeres que busca entonces la mayor participación de género en un sector en transformación. Eso te diría que es el punto clave. ¿Es cierto, Dani? A ver si me complementas tú con alguna otra cosa que se haya ido a propósito de tantos propósitos que tenemos. No, siempre nos gusta recalcar, porque así además se nos hizo ver, en conversación sobre todo con la autoridad que Sí. tienen, ustedes saben que tiene una agenda de género relevante. Y es que, a diferencia de todo el resto de las asociaciones gremiales, esta es una asociación de la sociedad civil, porque nosotros estamos acá a título personal, no representando empresas, ni ningún interés, ¿no es cierto?, corporativo, sino que nuestros intereses efectivamente el contexto es el sector energético, sector que nos fascina y por lo tanto nos gusta compartirlo y queremos remover los obstáculos, algunos de ellos inconscientes, que hacen que no existe una participación equitativa de las mujeres, que es lo que normalmente es natural si somos el 50 o más por ciento de la población. Por lo tanto, cuando uno dice, cuando las mujeres están subrepresentadas, debiese ser el problema. Oye, pero ¿por qué acá no, el 50% no es mujer? Claro. Y ahí te das cuenta que se debe a cuestiones de origen, ¿no es cierto?, de que las mujeres estudian menos carreras STEM, porque desde chicas le dan la muñeca a la niñita, pero le dan los legos a los hombres. Así sube y sigue. Entonces nosotros estamos ya en la etapa donde ya somos profesionales, o sea, ya llegamos con las circunstancias que tenemos, pero sí queremos ayudar a las mujeres que ingresan al sector y también a las que están en él a desarrollar su profesión, su carrera profesional de la forma más exitosa y más satisfactoria en todo sentido posible, ¿no es cierto? Y que efectivamente nosotros en nuestra expertise, con nuestras diferencias, con nuestras propias opiniones, podamos participar e incidir en la generación de políticas públicas del sector, y también las que tienen directo impacto en nosotros, como puede ser los temas de contratación, de remuneraciones, etcétera, de cuidado, de repartición de la carga familiar, la corresponsabilidad. Todo eso. Todo eso. Oye, No es poco. gracias por la respuesta. Este programa es de energía y de rock. Y hay solamente 2 invitados que han tenido el placer de poner 2 canciones. El primero fue un referente al rock, don Rorro Rodrigo Osorio, que viene del mundo del rock. ¿Cómo no? Sí. Y la segunda vas a ser tú. Mira. Entonces, hoy día, este espacio, humilde cuchitril energético, como lo llamamos, te regala la segunda canción a ti y también a Cera por su cumpleaños, por su aniversario 20. Así que a ver cómo disfrutamos ese honor, con qué canción nos vamos a quedar para cerrar este capítulo medio especial de Hágase la Luz. Oye, muchas gracias Danilo y Daniela por esta conversación que hemos tenido. Me he entretenido harto, además, conversando de temas que son a veces muy áridos, muy duros, pero para poder transformarlos también en una conversación más afable. Yo
quiero saludar al nuevo consejo que se acaba de integrar. El viernes pasado tuvimos elecciones del Consejo de Acera 2023. Tuvimos la oportunidad de un rango de 14 candidatos elegir a 6 de ellos. Algunos se renovaron dentro del Consejo, ya estaban presentes en el Consejo, en el caso de Jaime Toledo, que salió además con la primera mayoría de las votaciones, el caso también de Sergio del Campo y de Alfredo Solar, y se integraron nuevos consejeros, el caso de Romina Tobar de Prieto, el caso de Felipe Peso de Grenergy, y se me queda uno, a ver, Lutz Kinderman de WPD. Tenemos 6 consejeros que son electos, 3 de ellos continúan y 3 de ellos se integran, y darle también las gracias a aquellos que abandonan el consejo. Pero mi regalo entonces de canción es una canción también. A mí me gusta Fleetwood Mac. ¿Te acuerdas que el año pasado yo también pedí un tema que se llama The Chain, que es además súper bueno para hacer como inspiración, ¿no? de gente que trabaja en cadena en el sector eléctrico? Hoy día vamos a irnos con Everywhere. Así que se la dedico al consejo, porque básicamente le estoy diciendo I wanna be with you everywhere, consejo de acera. Buen mensaje. Claro, Yeah. queremos que sea un consejo así donde estemos todos juntos everywhere, de Fleetwood Mac. Así que vamos con esa canción, y muchas gracias de nuevo por esta invitación. Muchas gracias a ti, Analía. Y nosotros, Dani, nos encontramos en otro capítulo de Hágase la Luz la próxima semana. Así que un abrazo a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Abrazo, Analía, y muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, gracias. Adiós.